En el aniversario de mis padres, mi hermana atacó a mi hija con un cinturón por negarse a servir a su hijo como si fuera una sirvienta. Él es el rey. Tú limpias su inodoro, dijo. El brazo de mi hija resultó fracturado. Nos marchamos, pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Terminó con ellos rogando de miedo. El sonido del cuero golpeando el hueso es algo que nunca se olvida. Todo sucedió muy rápido. Mi hija de 15 años, Emma, retrocediendo ante mi hermana con las manos levantadas a la defensiva, y luego el cinturón cayendo sobre su antebrazo con tanta fuerza que escuché el crujido desde el otro lado de la habitación. El grito de Emma cortó el parloteo de la fiesta de aniversario. Mi hermana Denise se quedó allí, con el cinturón aún levantado para dar otro golpe, con el rostro torcido por una rabia que era completamente desproporcionada en comparación con lo que hubiera provocado ese ataque. Él es el rey, le siseó Denise a Emma, quien ahora se acunaba el brazo y lloraba. Tú limpias su inodoro. Tú le sirves. Eso es lo que las chicas hacen por los chicos en esta familia. Yo ya me estaba moviendo, con mi esposo Ryan justo detrás de mí. Llegamos a Emma al mismo tiempo. Ryan se interpuso físicamente entre ella y Denise mientras yo revisaba el brazo de Emma. Ya se estaba hinchando y la piel estaba descolorida. Emma lloraba diciendo que no podía mover los dedos sin sentir un dolor punzante que le subía hasta el hombro. ¿Qué demonios acabas de hacer?, exigí, mirando a mi hermana con una rabia que nunca antes en mi vida había sentido. Se negó a limpiar lo que ensució Landon, dijo Denise, como si eso lo explicara todo. Le dije que recogiera sus platos y me contestó de mala manera. Alguien tiene que enseñarle respeto. Landon era mi sobrino, el hijo de 12 años de Denise, quien había sido criado con la filosofía de que los niños eran superiores a las niñas y merecían ser servidos en cuerpo y alma. Ahora estaba de pie detrás de su madre, sonriendo con burla ante las lágrimas de Emma. Ella no es una sirvienta, dijo Ryan, con una voz peligrosamente tranquila. Y acabas de agredir a una niña. Discipliné a una niña irrespetuosa. Eso no es agresión. Eso es criar. ¿No es tu hija? Yo ya estaba gritando. La adrenalina y la furia se impusieron al ambiente festivo. La gente miraba fijamente, mis padres entre ellos, pero nadie intervenía. Le rompiste el brazo. Mi madre se acercó, con una expresión más preocupada por la escena que estábamos causando que por la lesión de Emma. Michelle, baja la voz. La gente está mirando. Podemos discutir esto adentro. No vamos a discutir nada. Llevaremos a Emma al hospital y luego llamaremos a la policía. Eso captó la atención de todos. Mi padre dio un paso adelante. Su voz autoritaria pretendía poner fin a la confrontación. Nadie va a llamar a la policía. Este es un asunto de familia. Lo manejaremos internamente. ¿Manejan las agresiones internamente?, preguntó Ryan con incredulidad. Atacó a nuestra hija con un cinturón con la fuerza suficiente para romperle los huesos. Denise se rió. Realmente se rió. No está roto. Está siendo dramática. Las niñas siempre exageran cuando se les exigen responsabilidades. Emma sollozaba, sosteniendo su brazo contra su pecho mientras yo intentaba estabilizarlo sin causarle más dolor. Mirando a mi hermana, a mis padres que estaban más preocupados por las apariencias que por la herida de su nieta, a los invitados de la fiesta que fingían no haber visto nada, tomé una decisión. Nos vamos, dije en voz baja. Y todos deberían saber que lo que pase a continuación será culpa suya. De todos y cada uno de ustedes. La expresión de mi madre cambió a alarma. Michelle, no te precipites. ¿Hablemos de esto? He terminado de hablar. Ya no toleraré a familiares que piensan que golpear a los niños es aceptable. He terminado con un sistema que enseña a los niños que son superiores y a las niñas que son sirvientas. Y, sobre todo, he terminado con todos ustedes, aquí parados. Actuando como si esto fuera normal. Nos fuimos. Ryan llevó a Emma al auto mientras yo recogía nuestras cosas, ignorando las protestas de mi madre y los gritos de Denise sobre cómo yo estaba exagerando. Mi padre dijo algo acerca de que me arrepentiría de hacer esto público, sobre la lealtad familiar, sobre no avergonzarlos frente a sus amigos. No respondí,
simplemente subí al auto y los dejé allí parados en el césped del lugar que habían alquilado para la celebración de su 40 aniversario. La sala de emergencias confirmó lo que había sospechado. El cúbito de Emma estaba fracturado. Una rotura limpia sanaría con un yeso con el tiempo, pero necesitaría 6 semanas de yeso y probablemente fisioterapia después. El médico de turno echó un vistazo al patrón de la lesión y la marca del cinturón en el brazo de Emma y preguntó cómo había sucedido. Le dije la verdad, cada detalle. Que mi hermana había golpeado a Emma con un cinturón durante una fiesta familiar. Que había intentado obligar a Emma a servir a su hijo. Que mis padres lo habían presenciado y habían intentado encubrirlo. La expresión de la doctora se endureció. La ley me obliga a denunciar esto a los servicios de protección de menores y a la policía. Esto es una evidencia clara de agresión a una menor. Bien, dije, denúncielo. Comentarios de Tabby: tu hermana no se volvió así de repente. ¿Por qué tus padres permitieron que esa mentalidad de niños igual a reyes, niñas igual a sirvientas existiera sin control durante tanto tiempo? Además, la reacción de tus padres es tremenda. No lo negaron. Intentaron contenerlo. Entonces, ¿crees que realmente piensan que está bien o simplemente les importa más su reputación que el daño causado? Que Denise lo llame disciplina también es inquietante. ¿Crees que ella genuinamente ve esto como una crianza normal o lo está usando como una excusa por haber perdido el control? Tu decisión de ir directamente al hospital y luego a la policía fue inmediata y firme. ¿Crees que había alguna versión de la historia en la que no lo denunciaras, o fue esta una de esas líneas que, una vez cruzadas, ya no tienen solución interna? Una oficial de policía llegó al hospital en menos de una hora. La oficial Patricia Chen escuchó nuestra declaración, fotografió las lesiones de Emma y se llevó copias de la documentación médica. Le preguntó a Emma qué había pasado, y mi hija, aún con dolor pero notablemente compuesta, se lo contó todo. Como Landon había dejado platos por toda la cocina después de prepararse un bocadillo. Como la tía Denise le había dicho a Emma que limpiara lo de él. Como Emma le había dicho que no, que esa no era su responsabilidad. Como Denise había agarrado su cinturón y había empezado a golpear a Emma, diciendo que las chicas existen para servir a los chicos y que Emma necesitaba aprender cuál era su lugar. La mandíbula de la oficial Chen se tensó mientras tomaba notas. Esto ocurrió en un lugar público con múltiples testigos. Al menos 30 personas lo vieron, confirmó Ryan, incluidos sus abuelos, quienes intentaron evitar que lo denunciáramos. Necesitaré su información de contacto y una lista de otros testigos si la tienen. Proporcioné todo. Nombres, números de teléfono, direcciones, la información del lugar, la cronología de los hechos. La oficial lo anotó todo sistemáticamente y luego nos dijo que presentaría cargos contra Denise por agresión y lesiones a una menor. Dada la gravedad de la lesión y los testigos, este es un caso sólido. La oficial Chen dijo que probablemente sería arrestada en las próximas 48 horas. Deberían prepararse para la reacción violenta de su familia. Por mí, pueden unirse a ella en la cárcel, dije. La reacción violenta comenzó incluso antes de que saliéramos del hospital. Mi teléfono explotaba con llamadas y mensajes de texto de familiares. Ignoré a la mayoría, pero leí los mensajes de mi madre. ¿Cómo pudiste involucrar a la policía? Este es un asunto de familia. Estás destruyendo la vida de tu hermana por un accidente. De mi padre, si no abandonas esto de inmediato, ya no serás parte de esta familia. Lo digo en serio, Michelle. De Denise, te vas a arrepentir de esto. Estaba tratando de ayudar a enseñarle algo de respeto a tu hija, y me pagas llamando a la policía. Eres una madre terrible. De varios tíos, tías y primos, variaciones sobre el mismo tema, que yo estaba exagerando, que Denise había estado tratando de disciplinar a Emma y tal vez fue demasiado lejos pero no merecía consecuencias legales, que yo estaba destrozando a la familia por nada. Ni una sola persona preguntó cómo estaba Emma. Ni uno solo expresó preocupación por su brazo roto o por el trauma de haber sido golpeada por su tía frente a decenas de personas. Los bloqueé a todos. Ryan y yo llevamos a Emma a casa, la instalamos con analgésicos y sus películas favoritas, y comenzamos a planear nuestros siguientes pasos, porque esto no iba a terminar con un informe policial. Esto iba a ser exhaustivo, estratégico y permanente.
Había pasado años observando la dinámica tóxica de mi familia, la forma en que los niños eran elevados y las niñas menospreciadas, la forma en que la misoginia de mi hermana era tolerada y fomentada. Había protegido a Emma de lo peor limitando el contacto, negándome a participar en eventos familiares que la expusieran a la visión del mundo de Denise, pero aún así había mantenido relaciones, seguía asistiendo en las fiestas, seguía tratando de que funcionara porque eran familia. Eso terminó en el momento en que Denise golpeó a mi hija con la fuerza suficiente para romperle un hueso. Durante la semana siguiente, mientras Emma sanaba y la investigación policial avanzaba, Ryan y yo construimos nuestro caso. No solo el caso penal, de eso se estaba encargando la oficial Chen, sino el caso civil que aseguraría que Denise enfrentara consecuencias más allá de cualquier penalidad penal mínima que pudiera recibir. Ryan era abogado, principalmente de derecho corporativo, pero tenía colegas que se especializaban en casos de lesiones personales y agresiones. Consultó con ellos y luego contrató a la más agresiva, una mujer llamada Victoria Brennan, que había forjado su carrera protegiendo a los niños y responsabilizando a los abusadores. Victoria revisó los registros médicos, el informe policial, la lista de testigos. Esto es una agresión clara que resulta en lesiones corporales sustanciales a una menor. El caso penal es sólido, pero es en los casos civiles donde realmente podemos hacerla responsable financiera y públicamente. Quiero que lo pierda todo, dije sin rodeos. Quiero consecuencias lo suficientemente severas para que nunca más piense en tocar a otro niño. Entonces tenemos que actuar rápido, documentar todo y estar preparados para que su familia contraataque con fuerza. Presentamos una demanda civil dentro de los 10 días posteriores a la agresión. Demandamos a Denise por agresión y lesiones, imposición intencional de angustia emocional y gastos médicos. Solicitamos $500.000 en daños compensatorios, más daños punitivos que serían determinados por un jurado. También demandamos a mis padres como anfitriones del evento donde ocurrió la agresión, argumentando que no habían intervenido a pesar de presenciar el ataque y que habían intentado encubrir el incidente en lugar de garantizar que Emma recibiera atención médica. Y demandamos al lugar del evento por seguridad inadecuada y por no proteger a una invitada menor de edad de una agresión en sus instalaciones. Victoria nos advirtió que la demanda contra el lugar era un tanto exagerada, pero yo quería ejercer la máxima presión sobre todos los involucrados. Quería que los dueños del lugar tuvieran que explicar en sus declaraciones juradas por qué su personal no había intervenido cuando una mujer estaba golpeando a una niña con un cinturón en su espacio de eventos. Las demandas llegaron a las noticias locales. Abogado demanda a familiares tras la agresión a su hija en una fiesta de aniversario, fue uno de los titulares. Mujer acusada de agresión infantil afirma que estaba enseñando respeto, fue otro. La cobertura fue extensa y poco halagadora para Denise. Los artículos incluían las lesiones de Emma, el hecho de que se le había ordenado servir a su primo y había sido golpeada por negarse, y los testigos que habían visto cómo ocurría. La foto de Denise de sus redes sociales, donde publicaba frecuentemente sobre valores tradicionales y sobre criar a los niños para ser hombres, apareció junto a las historias sobre la agresión. Su empleador, la compañía de seguros donde trabajaba como tasadora de siniestros, la despidió a los pocos días de la cobertura de las noticias. Emitieron un comunicado diciendo que no toleraban a empleados que participaran en actos de violencia contra menores y señalaron que su puesto requería buen juicio y cumplimiento de las normas legales, algo que ella había violado claramente. Mis padres contrataron a un abogado para luchar contra la demanda en su contra. Él argumentó que no tenían ninguna responsabilidad por las acciones de Denise, que no podrían haber evitado la agresión, y que demandarlos era vengativo e infundado. Victoria demolió esa defensa en las audiencias preliminares. Tenía el testimonio de múltiples testigos que confirmaron que mis padres habían visto a Denise golpear a Emma, habían escuchado los gritos de Emma y no habían hecho nada para intervenir o ayudar, en cambio. Habían intentado minimizar la situación y evitar que buscáramos atención médica o denunciáramos la agresión. Su inacción puso en peligro a una niña, argumentó Victoria. Su intento de encubrir la agresión y evitar que se denunciara demuestra conciencia de culpa. Priorizaron proteger a su hija por encima de proteger a su nieta. Eso los hace responsables. El juez permitió que procediera el caso contra mis padres. El abogado de Denise intentó argumentar que sus acciones estaban protegidas bajo las excepciones de disciplina parental. Victoria frenó eso de inmediato. Emma no es su hija. Ella no tiene derechos parentales.
No tiene autoridad legal para disciplinar a Emma. Esto no fue disciplina. Fue una agresión con un arma que resultó en un hueso roto. Los cargos penales lo reflejan y el caso civil la hará responsable económicamente. Los procedimientos penales avanzaron más rápido que el caso civil. Denise fue arrestada, procesada y puesta en libertad bajo fianza con una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a Emma o a nuestra familia. Se declaró inocente, aparentemente creyendo que podría convencer a un jurado de que romperle el brazo a una adolescente de 15 años con un cinturón era un comportamiento razonable. Su abogado solicitó un juicio sin jurado en lugar de un juicio con jurado, probablemente reconociendo que un jurado destrozaría a Denise una vez que escucharan los detalles. El juez denegó la solicitud. Esto iría a un juicio con un jurado de sus pares. Comentarios de Tabby: ¿estabas tratando de proteger a Emma o también enviar un mensaje a toda la familia? Porque demandar también a los padres y al lugar del evento convierte esto de un acto de justicia en algo mucho más grande. Además, el comportamiento de tus padres es clave. No solo no lo detuvieron, sino que intentaron ocultarlo. ¿Crees que eso fue lo que te hizo ir con todo legalmente, más que la lesión en sí? La demanda contra el lugar. ¿Crees que se trataba de buscar responsabilidades o de ejercer presión? Dado que incluso tu abogada dijo que era una exageración y que Denise pensaba que podía ganar, ¿crees que ella realmente cree que no hizo nada malo o simplemente se niega a admitirlo porque las consecuencias son enormes? La campaña de mi familia para presionarnos a retirar todo se intensificó a medida que se acercaba la fecha del juicio. Intentaron todas las tácticas: culpa, amenazas, promesas de reconciliación si tan solo hacíamos que esto desapareciera. Mi madre apareció en nuestra casa llorando, rogándome que pensara en lo que esto le estaba haciendo a la familia. Denise cometió un error. Lo siente. No destruyas su vida por un momento de falta de juicio. Le rompió el brazo a Emma y dijo que se lo merecía. Eso no es falta de juicio. Es una agresión. Es tu hermana. Y Emma es mi hija. Ella siempre tendrá prioridad sobre alguien que la lastimó, sea familia o no. Mi padre intentó un enfoque diferente: la intimidación. Llamó a Ryan al trabajo, le dijo que estaba cometiendo un grave error al dejarme continuar con esta venganza, que habría consecuencias para nuestras carreras y nuestra reputación en la comunidad. Ryan grabó la llamada y se la reenvió a Victoria, quien la agregó como evidencia de manipulación de testigos y acoso. Mi padre recibió una visita de la oficial Chen, advirtiéndole que no interfiriera en un caso penal. Varios familiares intentaron el enfoque de las redes sociales, publicando mensajes vagos sobre cómo las demandas destruyen familias, cómo algunas personas valoran más el dinero que las relaciones, cómo el perdón es una virtud. No respondí a nada de eso, pero mis amigos lo hicieron, inundando los comentarios de apoyo hacia nosotros y de condena a cualquiera que defendiera el abuso infantil. El lugar del evento llegó a un acuerdo por su parte de la demanda de manera rápida y silenciosa, pagando los gastos médicos de Emma y una modesta indemnización para evitar un litigio prolongado y publicidad negativa. Su declaración incluyó la admisión de que su personal debería haber intervenido de inmediato y una disculpa para Emma. Eso dejó a Denise y a mis padres como los principales demandados. Emma tuvo que testificar 2 veces, una en el juicio penal y otra durante el juicio civil. Victoria la preparó extensamente, pero aún así fue traumático tener que relatar la agresión frente a extraños, frente a Denise, quien la miró fijamente durante todo el tiempo con una expresión de desprecio. Me dijo que limpiara el desastre de Landon, testificó Emma, con voz firme a pesar del nerviosismo visible. Dije que no era mi trabajo. Dijo que sí, que así era, que las chicas sirven a los chicos en nuestra familia. Yo dije, no. Ella agarró su cinturón y empezó a pegarme. Intenté bloquearlo con mi brazo y ahí fue cuando sentí que algo se rompía. Dijo que yo estaba aprendiendo cuál era mi lugar. Que existo para servirle. El fiscal preguntó, ¿a qué se refería tu tía al llamar rey a Landon? Ella siempre dice que los niños son superiores a las niñas. Que los niños gobernarán el mundo y las niñas deben apoyarlos. Le dice a Landon que es un rey y que yo estoy por debajo de él. Lo había dicho antes, pero esta fue la primera vez que me lastimó por no obedecer. Alguien intentó impedir que te golpeara. Mis padres lo hicieron, pero mis abuelos les dijeron que no hicieran una escena. Dijeron que lo manejaríamos en privado.
No querían que se interrumpiera la fiesta. Las expresiones de los miembros del jurado a lo largo de este testimonio oscilaron entre la conmoción y el asco. Varios de ellos miraban repetidamente a Denise como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. El abogado de Denise intentó pintar a Emma como irrespetuosa y desobediente, alguien que había sido grosera con su tía y había provocado la respuesta. Victoria objetó repetidamente, y el juez dio lugar a la mayoría de las objeciones. Incluso si la víctima hubiera sido grosera, lo cual la evidencia no respalda, eso no justifica una agresión física, dijo el juez de manera incisiva. La acusada le rompió el brazo a una niña. Eso es lo que se está juzgando aquí. La defensa llamó a testigos de buena conducta que declararon que Denise era una buena madre, un miembro activo de la comunidad, alguien que había cometido un solo error de juicio. Victoria interrogó a cada uno de ellos, preguntándoles si consideraban que romperle el brazo a una adolescente era una forma aceptable de crianza o de participación comunitaria. Ninguno de ellos tuvo buenas respuestas. El alegato final de la fiscalía fue devastador. Mostraron fotos de las lesiones de Emma, reprodujeron la llamada al 911 desde el hospital, y leyeron declaraciones de testigos que habían escuchado a Denise decir que las chicas existían para servir a los chicos. No se trata de disciplina ni de dinámicas familiares, dijo el fiscal. Se trata de una mujer que usó un arma para agredir a una niña porque esa niña se negó a aceptar un estatus inferior por su género. Eso no es una corrección familiar. Eso es violencia, simple y llanamente. El jurado deliberó durante 3 horas. Declaró a Denise culpable de agresión y lesiones corporales sustanciales. La audiencia para dictar sentencia se programó para 2 semanas después. En la sentencia, el juez escuchó las declaraciones sobre el impacto en las víctimas. Emma leyó la suya, con voz temblorosa pero clara. Solía confiar en mi tía. Pensaba que la familia eran las personas que te amaban y te protegían. Pero ella me lastimó porque no quise tratar a su hijo como si fuera mejor que yo solo porque es un niño. Me rompió el brazo y dijo que me lo merecía por no saber cuál era mi lugar. He tenido pesadillas desde entonces. Ahora me dan miedo las reuniones familiares. No me siento segura con personas que piensan que está bien golpear a las chicas por no ser lo suficientemente sumisas. Mi brazo sanó. Pero el otro daño no. Luego leí mi declaración. Hablé sobre el patrón generacional de misoginia en mi familia. La forma en que los niños eran enaltecidos y las niñas menospreciadas, el ambiente tóxico que mi hermana había creado para su hijo. Como durante años intenté proteger a Emma de lo peor de todo ello, pero había fallado ese día. Como nunca me perdonaría a mí misma por haberla llevado a un evento donde sería agredida mientras sus abuelos miraban y no hacían nada. El juez condenó a Denise a 2 años en la cárcel del condado, seguidos de 3 años de libertad condicional. Cumpliría al menos 18 meses antes de ser elegible para la liberación. También se le ordenó completar clases de manejo de la ira y de crianza, y no tener contacto con Emma hasta que ésta cumpliera 18 años y pudiera decidir por sí misma si permitía el contacto. Sacaron a Denise de la sala del tribunal esposada, llorando y mirando a mis padres como si esperara que hicieran algo. Ellos simplemente se quedaron sentados allí, en silencio y con caras de piedra. Ese fue el caso penal. El caso civil aún estaba pendiente. El juicio civil tuvo lugar 4 meses después de la sentencia de Denise. Para entonces, ella ya llevaba meses en la cárcel, había perdido su trabajo y se enfrentaba a la ruina económica. Mis padres habían agotado sus ahorros pagando la defensa legal de ella en el caso penal, y ahora se enfrentaban a su propia responsabilidad civil. Victoria presentó nuestro caso metódicamente. Gastos médicos, $8.000 por atención de urgencias, enyesado, visitas de seguimiento, fisioterapia, además de los salarios perdidos por el tiempo que Ryan y yo tuvimos que pedir libre en el trabajo. Dolor y sufrimiento, el brazo roto de Emma, sus pesadillas, su ansiedad por las reuniones familiares, la angustia emocional de haber sido agredida por un familiar de confianza frente a testigos que no hicieron nada. Pero el enfoque estaba en los daños punitivos. Victoria argumentó que las acciones de Denise fueron tan atroces, tan arraigadas en una ideología dañina, que se necesitaban daños punitivos sustanciales para enviar un mensaje. Golpeó a una niña con un cinturón con la fuerza suficiente para fracturar un hueso, y luego lo justificó diciendo que las niñas existen para servir a los niños.
Victoria le dijo al jurado que esa visión del mundo es peligrosa. Esas acciones fueron criminales. Los daños punitivos en este caso deben ser lo suficientemente severos para que cualquier otra persona que crea que agredir a niños para imponer una jerarquía de género es aceptable, entienda que hay consecuencias reales. La defensa intentó argumentar que Denise ya había sido castigada a través del caso penal, que la familia había sufrido lo suficiente, que estábamos siendo vengativos. Victoria señaló que las sanciones penales no compensan a las víctimas, que habíamos incurrido en daños reales que Denise debía pagar, y que mis padres habían propiciado el entorno donde ocurrió esta agresión. El jurado deliberó durante un día completo. Regresaron con un veredicto que nos otorgaba $50.000 en daños compensatorios y $450.000 en daños punitivos por parte de Denise. Declararon a mis padres responsables solidarios por $100.000 por no haber intervenido y por intentar encubrir la agresión. Daños totales, $600.000. Denise no tenía activos de los que hablar. Había perdido su trabajo. Su casa estaba en números rojos con la hipoteca. Sus ahorros estaban agotados por los honorarios legales. La sentencia la perseguiría durante décadas, embargando salarios futuros si alguna vez volvía a trabajar. Estaría pagando por lo que le hizo a Emma el resto de su vida. Mis padres tenían más bienes, pero no muchos. Después de pagar los costos de la defensa penal de Denise, tendrían que liquidar cuentas de jubilación, y posiblemente, vender su casa para pagar su parte de la sentencia. Observé sus rostros mientras se leía el veredicto. Vi el momento en que entendieron lo que esto significaba, que su cómoda jubilación había terminado, que su fiesta de aniversario, el evento en el que habían gastado miles de dólares, la celebración de sus 40 años juntos, había resultado en devastación financiera. Me miraron como si yo les hubiera hecho esto, como si yo fuera la villana de esta historia en lugar de la madre que protegía a su hija de personas que se habían quedado de brazos cruzados mientras la agredían. No sentí pena por ellos, ni un poquito. Después del veredicto, mi padre lo intentó por última vez. Se acercó a mí en el tribunal, con una expresión que era una mezcla de ira y desesperación. ¿Estás feliz ahora? Has destruido la vida de tu hermana y llevado a la bancarrota a tus padres. ¿Por qué? ¿Por un brazo roto que ya sanó? ¿Valió la pena destrozar a esta familia? Lo miré. Este hombre que me había criado, que me enseñó valores que afirmaba tener, que había visto cómo golpeaban a su nieta y no había hecho nada, y no sentí más que desprecio. Tú destrozaste a esta familia, cuando viste a Denise agredir a Emma e intentaste encubrirlo. Tú destruiste tu propia seguridad financiera cuando propiciaste su violencia y luego gastaste todo lo que tenías defendiéndola. Nada de esto es culpa mía. Todo es consecuencia de las decisiones que tomaste. Somos tus padres. Dejaron de ser mis padres cuando eligieron proteger a Denise en lugar de proteger a Emma. Cuando valoraron más evitar la vergüenza en su fiesta que conseguir ayuda médica para su nieta herida. Tomaron su decisión. Ahora vivan con ella. Mi madre había estado de pie detrás de él, llorando en silencio. Michelle, por favor. Lo sentimos. Deberíamos haber hecho más. ¿No podemos arreglar esto? No hay nada que arreglar. Me demostraron quiénes son. Y les creo. Me alejé de ellos. Ryan, Emma y Victoria estaban esperando junto a la salida. Nos fuimos juntos, dejando a mis padres parados en ese pasillo del tribunal enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Comentarios de Tavi. ¿Crees que el castigo se ajustó al objetivo? Querías que asumieran su responsabilidad y proteger a Emma, pero eso también destruyó financieramente a tus padres. ¿Fue esa parte intencional o solo un daño colateral? El hecho de que tu padre siga diciendo por un brazo roto que ya sanó es muy revelador. ¿Crees que realmente no comprende la gravedad o la está minimizando para evitar la culpa? Además, tu mamá disculpándose al final. ¿Crees que fue una toma de conciencia genuina o pura desesperación por el resultado? Otro ángulo. Emma tuvo que revivir esto en el tribunal en múltiples ocasiones. ¿Crees que la larga ruta legal la ayudó a sentirse más segura y validada, o le añadió más trauma? Da la sensación de que no solo protegiste a tu hija, sino que forzaste a rendir cuentas a un sistema que nunca antes había sido cuestionado. Las secuelas fueron exhaustivas y permanentes.
Denise fue a la cárcel durante 18 meses y fue liberada con restricciones de libertad condicional que limitaban su capacidad de estar cerca de niños sin supervisión. Su hijo Landon fue puesto al cuidado de su padre, el exesposo de Denise, quien se había divorciado de ella años antes, citando que sus opiniones extremas sobre los roles de género eran incompatibles con una crianza saludable. Mis padres vendieron su casa para pagar la sentencia. Se mudaron a un pequeño condominio. Sus planes de jubilación fueron destruidos por los honorarios legales y el pago de 6 cifras que nos debían. Intentaron comunicarse ocasionalmente, tarjetas de cumpleaños para Emma que quedaron sin abrir, correos electrónicos que bloqueé sin leer. La familia extendida se fracturó. Algunos parientes creían que Denise había sido agraviada, que habíamos exagerado y destruido a la familia por despecho. Nos cortaron el contacto por completo. Otros reconocieron en silencio que lo que pasó estuvo mal, que las acciones de Denise eran indefendibles, que la falta de mis padres a la hora de proteger a Emma fue vergonzosa. Esas relaciones continuaron y se reconstruyeron sobre una base más firme. El dinero de las indemnizaciones se depositó en un fondo fiduciario para Emma. Usamos una pequeña porción para terapia familiar que la ayudara a procesar el trauma, pero la mayor parte se invirtió para su futuro, la universidad, el pago inicial de una casa, cualquier cosa que necesitara. En cierto sentido, era dinero manchado de sangre, un pago por el daño que le hicieron, pero le brindaría oportunidades, seguridad y la libertad que queríamos que tuviera. Emma sanó físicamente en cuestión de meses. La curación emocional llevó más tiempo. Tuvo pesadillas durante más de un año, ansiedad por las reuniones familiares, problemas de confianza con los parientes, pero con terapia y apoyo superó la mayor parte. Ahora tiene 17 años, es fuerte y segura de sí misma, con límites claros sobre quién puede estar en su vida y qué comportamientos tolerará. Sabe que lo que pasó no fue su culpa. Sabe que defenderse fue lo correcto, aunque condujera a la violencia. Sabe que los adultos que la lastimaron y no la protegieron se enfrentaron a consecuencias reales por sus decisiones. Ese conocimiento, esa certeza de que el sistema funcionó y se hizo justicia, la ayudó a sanar de maneras que no creo que hubiera podido lograr sin ello. A veces me preguntan si me arrepiento de lo lejos que llevamos las cosas. Si las demandas, los cargos penales y la ruina financiera de mi familia eran realmente necesarios. Mi respuesta es siempre la misma. Denise le rompió el brazo a mi hija con un cinturón porque Emma se negó a aceptar un estatus de inferioridad basado en su género. Mis padres vieron cómo ocurría e intentaron encubrirlo para evitar pasar vergüenza en su fiesta. Esas acciones tenían que tener consecuencias lo suficientemente severas como para igualar el daño causado. Denise no aprendió la lección tras una conversación severa o una mediación familiar. La aprendió con 18 meses en la cárcel y una sentencia que la perseguirá de por vida. Mis padres no aprendieron con una charla sincera sobre cómo proteger a los nietos. Aprendieron al perder su casa y su seguridad de jubilación. La severidad de la respuesta estuvo a la altura de la gravedad del daño. Nada menos que eso hubiera sido suficiente. 2 años después de la agresión en la fiesta de aniversario, la configuración de mi familia es completamente diferente. Emma, Ryan y yo somos una unidad unida con límites fuertes. Tenemos relaciones con los parientes que nos creyeron y nos apoyaron. Todos los demás han desaparecido de nuestras vidas, están completamente aislados, sin contacto, sin novedades de cómo nos va. No asistimos a eventos familiares donde Denise o mis padres pudieran estar. No celebramos las fiestas con los parientes que los defendieron. Hemos construido nuevas tradiciones con personas que nos valoran y que nunca se quedarían de brazos cruzados mientras un niño es lastimado. Denise ya salió de la cárcel y está en libertad condicional, trabajando en un empleo de bajo salario donde le embargan el sueldo para pagar la sentencia que debe. De vez en cuando escucho novedades a través de la red de rumores familiares a la que sigo marginalmente conectada. Está amargada, sigue afirmando que tenía razón y que exageramos. Sigue enseñándole a Landon que los niños son superiores, aunque el padre de él está intentando deshacer ese daño. Nunca pagará la sentencia. Los intereses se acumulan más rápido de lo que ella puede pagar. Así que nos deberá dinero por el resto de su vida. Cada cheque de sueldo embargado, cada devolución de impuestos incautada. Consecuencias financieras permanentes por un momento de violencia que, todavía hoy, no cree que estuviera mal. Mis padres existen en un estado mermado.
El condominio que alquilan está en un vecindario mucho peor al que estaban acostumbrados. Papá trabaja a tiempo parcial en una ferretería para complementar sus mermados ingresos de jubilación. Mamá es voluntaria para llenar sus días, evitando preguntas sobre dónde está su hija y por qué ya no ven a su nieta. Nunca se han disculpado. No realmente. Han dicho que desearían que las cosas hubieran sido diferentes, que cometieron errores en la forma en que manejaron todo, pero nunca han reconocido que lo que hizo Denise fue una agresión, que su falta al no proteger a Emma estuvo mal y que su intento de encubrirlo fue condenable. Sin ese reconocimiento, no hay nada que reconciliar, ni relación que reconstruir. Son solo personas que solía conocer y que tomaron decisiones que revelaron su verdadero carácter. En la fiesta de aniversario, mi hermana atacó a mi hija con un cinturón por negarse a servir a su hijo como si fuera una sirvienta. Dijo que él era el rey y que Emma debía limpiar su inodoro. El brazo de mi hija resultó fracturado. Nos fuimos, y luego destruimos sistemáticamente a todos los que habían participado o facilitado esa agresión. Cargos penales, demandas civiles, tiempo en la cárcel, ruina financiera, consecuencias sociales, exposición pública, todas las herramientas legales disponibles para hacerles rendir cuentas. No tenían idea de lo que se avecinaba cuando nos fuimos de esa fiesta. Pensaron que nos calmaríamos, que la lealtad familiar nos impediría tomar medidas reales, que podrían suavizar las cosas y que todos olvidarían que esto había sucedido. Se equivocaron. Terminó con ellos rogando. Denise rogando por clemencia en la sentencia. Mis padres rogándonos que retiráramos las demandas. Ambos rogando por una reconciliación cuando el daño ya estaba hecho. Rogando por miedo a unas consecuencias que jamás imaginaron cuando Denise levantó ese cinturón por primera vez. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La maquinaria estaba en marcha. Se estaba haciendo justicia. Y ninguna cantidad de ruegos podría deshacer el daño que habían causado ni la responsabilidad que estaban enfrentando. Mi hermana atacó a mi hija. Salimos de esa fiesta y nos adentramos en una batalla legal que destruyó su vida y llevó a mis padres a la bancarrota. Y no me arrepiento ni por un momento, porque Emma aprendió que cuando alguien te lastima, hay consecuencias. Que la justicia existe. Que sus padres lucharán por ella con todos los recursos disponibles. Que vale la pena protegerla, incluso cuando cuesta todo. Esa lección valió la pérdida de una familia que ya había demostrado que no la valoraba. Valió los años de batallas legales, valió el dinero, el tiempo, el estrés. Mi hija sabe que vale la pena luchar por ella. Sabe que su seguridad y su dignidad importan más que mantener relaciones con personas que la lastimarían o que se quedarían de brazos cruzados mientras otros lo hacen. Eso no es justicia. Eso es amor. El tipo de amor que toma medidas, exige que se rindan cuentas y se niega a aceptar el daño disfrazado de dinámica familiar. 2 años después, seguimos en pie, de hecho más fuertes, por habernos defendido, por haber utilizado todas las herramientas legales para asegurarnos de que atacar a una niña costaría todo. Rogaron de miedo. Nosotros nos alejamos con fuerza y Emma sanó sabiendo que su familia, su verdadera familia, la respaldaba cuando más importaba.